en el libro de Hechos, capítulo 29. Libro de Hechos, capítulo 29. Esperando que en esta tarde la paz, la gracia, la misericordia esté en tu vida para siempre. Libro de Hechos, 26, capítulo 26, libro de Hechos, capítulo 26. Y Pablo estaba dando su defensa frente al rey Agripa. Y la Biblia dice, cuando él en este lugar, él empezó a relatar, él empezó a hablar del por qué los judíos le habían puesto con las cadenas, lo habían metido en la cárcel, lo habían puesto preso. Así que Pablo aquí estaba contando su relato de vida. Y él empezó que toda su vida él estuvo bajo la más rigurosa secta, que es la de los fariseos. Él guardaba toda la ley. Él hacía todo lo que Dios le todo. Dice él que él sentía dentro de su vida que algo le faltaba. Él sentía decir que su voz no estaba. Y a pesar de que él en su vida anterior de Saulo de Tarso, mientras él era perseguidor de la iglesia, él creía que estaba viendo la cosa. Y muchas veces yo que hacemos la voluntad de Dios porque estamos en una iglesia o porque estamos en un lugar y visitamos ese lugar. Pero hasta que no tengamos un encuentro personal con no hacemos. Hay muchas personas que de Dios trabajan en las, pero no conocen al Dios de la obra. Y Dios quiere que lo conozcamos a Él por completo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que poder guardado sí para el Cristo. Así que, amados, mis amados queridos, la Biblia dice, pues él contaba su vida, él dice, mi vida anterior es un testimonio vivo de que Dios existe. ¿Por qué? Porque si, como dice el primero, siendo yo antes seguidor, muriador, fui movido a misericordia. Dios me llamó a misericordia y a su gracia y me hizo apóstol de este santo ministerio. El ministerio que Pablo ahora, por el cual él estaba en cadenas, no era un ministerio que él se inventó. Un ministerio que él mismo fue un ministerio que le dio a él para llevar su obra a muchas personas. Así que Pablo, el querido apóstol Pablo, él va en este momento haciendo la voluntad de Dios. Él estaba haciendo la voluntad de Dios en esta cárcel. Y puesto aquí frente al rey Agripa, expresándole su vida anterior, contándole su pasado, yo quiero que tú reflexiones en esto, porque cuando se te permita hablar a ti, ¿de qué tú vas a hablar? Cuando a ti se te permita hablar, ¿qué vas a decir? Ese es el tema de esta noche. Cuando se te permita hablar, ¿qué vamos a decir? Vamos a contar nuestro testimonio de vida. Vamos a decirle al mundo lo que yo era antes y lo que ahora soy en Cristo Jesús. Déjame decirte esto. Mi vida anterior, dice Pablo, es un testimonio vivo de que Dios existe, cambia y transforma vidas. No importa el error más grande que hayamos cometido. Eso era lo que prácticamente estaba Pablo diciendo. Mi vida anterior es un ejemplo vivo de que Dios existe. Yo antes creía que hacía la voluntad de Dios. Yo perseguía a los cristianos. Pero luego de ser un perseguidor, yo me convertí en ser un perseguido porque Cristo Jesús me llamó a su gracia, me llamó a su vida, me llamó a su ministerio y ahora yo cumplo realmente la voluntad de Cristo. Cuando venimos a Cristo, no esperes un camino sencillo, no esperes un camino fácil. Es un camino donde hay persecución, es un camino donde hay luchas, es un camino donde hay tribulaciones, pero solamente en Cristo somos más que vencedores,
por medio de aquel que nos amó. Así que, mis amados queridos, el mismo Jesús también lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Así que escucha esto: no hay pecado más grande que otro. Por encontrarte persiguiendo a Dios y a sus hijos es como tocar lo más precioso que Dios tiene en esta tierra. Y eso que Dios tiene más precioso en esta tierra es su iglesia. La iglesia de Dios es lo más preciado que Él tiene sobre la tierra. Así que el problema real del enemigo contigo, escucha esto, no es contigo realmente. El problema del enemigo para hacerte caer no es porque tú le caes mal al enemigo, no. Simplemente él quiere hacerte caer o destruir tu vida, porque él quiere destruir el plan de Dios para tu vida. Quiere dañar el propósito que Dios tiene para ti. El problema no es contigo, el problema es con lo que tú cargas, con lo que tú cargas, con lo que tú portas de parte de Dios. ¿Y qué es lo que portan de parte de Dios? ¿Qué portan los hijos de Dios? Los cristianos genuinos. Bueno, el cristiano genuino porta gloria, gracia y unción. Tres cosas básicas: gloria, gracia y unción. La gloria de Dios se refleja en la vida del ser humano que es genuino. Número dos, la gracia de Dios es lo que pone Dios en el ser humano o en el cristiano genuino para que pueda llevar su mensaje a los demás y los demás escuchen con alegría las palabras de Dios. Y número tres, porta la unción del Espíritu Santo. Dios te ha ungido, Dios te ha bendecido y no simplemente Él lo ha hecho para que tú tengas esa unción por dentro y para que tú seas bendecido. No, tienes que vivir de acuerdo a como dice. Tienes que vivir de acuerdo a como dice el libro de Pedro. El libro de Pedro dice, las cartas de Pedro dice, debemos vivir bendecidos y para bendecir. Nuestra vida debe ser una bendición para los demás. Así que escucha esto. Cuando Dios se encuentra contigo, como lo hizo con el apóstol Pablo, es para darte un propósito de vida definido. Y número dos, debes ser obediente a la visión. Escucha esto es muy interesante. Cuando Dios se encuentra contigo, como lo hizo con el apóstol Pablo, no es solamente para encontrarse con él, sino para darle a la vida de esa persona un propósito de vida definido. Y cuando entonces recibes ese plan de vida para ti, debes obedecer sin dudar la orden de Dios. Pablo, cuando cayó del caballo y Dios se le apareció en aquella visión que él tuvo, Pablo le dijo: ¿quién eres, Señor? Jesús respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y lo último que Pablo dijo fue: ¿qué quieres que haga, Señor? Es la actitud que debe tomar un siervo y una sierva de Dios. ¿Qué quieres que haga, Señor? Pablo, en su defensa de vida, puesto en cadenas, él solamente decía: yo antes era una mala persona y ahora me encadenan, me ponen grilletes, me dejan en una cárcel simplemente porque yo decidí seguir a Dios, simplemente porque yo decidí cambiar de vida, simplemente porque yo ahora quise ser una buena persona. Ahora las personas con las que yo me juntaba me acusan de que yo he cometido algún pecado y de que yo merezco estar preso. Así que el pasado de Pablo lo atormentaba, lo perseguía, pero era el único testimonio fidedigno de la justicia y la gracia de Dios. Así que lo que pasó con tu vida anteriormente, antes de venir a Cristo, o lo que está pasando con tu vida, querido amigo, querido hermano, tú que no te has encontrado todavía con el Señor, lo que pasa con tu vida es el plan de Dios. Y tú me vas a decir: pero ¿cómo así es el plan de Dios? Sí, es el plan de Dios, porque es el único propósito, es el único testimonio fidedigno que luego que Dios se encuentre contigo, tú vas a dar. Tú vas a decir lo siguiente: yo antes era un ladrón, ya yo no robo más. Yo antes decía mentiras, ya no miento más. Yo antes vivía una vida depravada delante de Dios,
ya no vivo así, ahora vivo conforme a la voluntad de Dios. Lo que pasa contigo en este momento no debes entristecerte. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Pablo, después de ser llamado a misericordia, la Biblia dice que él tenía un aguijón en su carne. Y Dios le dice en 2 de Corintios, me parece que es, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú eres débil, ahí es que eres fuerte, porque no es tu fortaleza la que te sostiene, soy yo quien te sostengo. Por eso Pablo decía en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Es Él que fortalece, es Él que da la fuerza, es Él que hace que tu vida sea un testimonio vivo para que otras personas entonces crean de que Dios es real. Las personas de tu entorno van a decir, al verte nuevamente, van a decir, wow, has cambiado. Y tú le vas a decir, claro que cambié, introduje a Cristo en mi corazón. Claro que cambié, ahora tengo a Cristo en mi alma. Claro que cambié, tengo vida, soy liberado y soy renovado por Cristo Jesús. Todo aquel que viene a Cristo, la Biblia dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Eres nueva creación cuando vienes a Cristo. Así que escucha esto. Lo que yo hacía, ahora me lo hacen a mí. Pablo dice, lo que yo hacía, yo perseguía a las personas y ahora me persiguen a mí. Lo que antes yo era, ahora me condena. Y de perseguidor pasé a ser el perseguido. Solo por el único objetivo de servir a Dios de la forma correcta. Pablo ahora era perseguido. Pablo se convirtió de perseguidor a ser perseguido simplemente porque él quiso cambiar su vida. Hay personas que no te soportan porque tú has cambiado tu vida. Hay personas que no desean verte bien simplemente porque tú has introducido a Cristo en tu corazón. Hay personas que se molestan realmente porque ven en tu vida una nueva criatura. Y déjame decirte, cuando una persona se moleste por eso, no mires a la persona, mira al enemigo detrás de esa persona. Porque lo mismo ocurrió con los discípulos de Jesús. Jesús le dijo una vez a sus discípulos, voy a morir porque es el plan de Dios para restaurar a la humanidad. Pedro se le puso de frente y le dijo, oh Señor, que tal cosa no te acontezca. Y cuando Pedro dijo esto, Jesús, conociendo las intenciones del maligno, le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pero no se lo dijo realmente a Pedro, le estaba hablando al enemigo que estaba en Pedro, que estaba influenciando la vida de Pedro. Así que Jesús mismo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Escucha esto. Cuando alguien no quiera verte bien, por tú cambiar tu vida, por tú dejar que Cristo transforme tu corazón, por tú querer ser una nueva persona, realmente no es esa persona que te está haciendo la guerra. No. Es el enemigo, porque el enemigo es el único que no quiere verte bien. Escucha esto. Pablo, cuando llegaba a las ciudadelas donde iba a predicar, ya él no preguntaba cómo era la ciudad, cómo era la gente. Ya él no preguntaba, el terreno es duro, el terreno es fuerte, ¿puedo yo predicar o no? Pablo ya no preguntaba eso cuando él llegaba a los lugares. Él simplemente preguntaba por lo siguiente, ¿cómo son las cárceles en este lugar? Usted me va a preguntar, por pastor, ¿por qué Pablo preguntaba tal cosa? Claro, porque Pablo sabía que desde que él empezara a predicar, el enemigo iba a hacer todas sus maniobras para que él terminara en la cárcel. Pero lo que me impresiona del apóstol Pablo es que aún estando en cárceles, él nunca se desanimó, él nunca se amedrentó, sino que él seguía confiando en aquel que lo había llamado. Me impresiona cuando yo leo Hechos, capítulo 16, me parece que es. Creo que es Hechos 16. La Biblia dice en Hechos 16 que Pablo estaba predicando en una ciudad de Macedonia, en una ciudad de Filipos.
Y allí, mientras Pablo predicaba, había una jovencita que decía, estos son los hombres de Dios, escúchenlo, porque ellos le enseñarán el camino de la vida eterna. Y la muchacha, claro que estaba diciendo una gran verdad, pero lo hacía de forma burlesca. Y lo repitió varias veces hasta que en un momento Pablo se incomodó. Queridos, cuando prediques el evangelio, en algún momento tendrás que incomodarte. Y tendrás que incomodarte con el pecado, con ver a la gente mal, con ver a la gente que se pierde, con ver a la gente que no quiere aceptar a Dios. Tienes que incomodarte con eso. Tienes que desear que las personas vengan al evangelio eterno. Tienes que desear, como Pablo, incomodándote a que las personas introduzcan en su vida a Cristo. Así que Pablo se incomodó esa vez y dijo, esta muchacha no puede seguir así. Esta muchacha no puede seguir atada por el poder y el reino de la tiniebla. Tiene que ser libre en este momento. Y me impresiona porque Pablo le dijo a la muchacha, espíritu, sal de ella. El espíritu la dejó. Cuando el espíritu la dejó como muerta. Pablo la levanta y entonces cuando Pablo la levanta, los que eran los dueños de esa jovencita, la Biblia dice que metieron a Pablo y a Silas en la cárcel. Pero cuando Pablo y Silas están en la cárcel, su gozo es tan estruendo, su gozo es tan grande por haber por haber padecido persecución por Cristo. El gozo de ellos era tan grande que dice la Biblia que recibieron 40 azotes menos uno. ¡Wow! Tremendo esta expresión bíblica. Pablo había recibido 40 azotes menos uno, pero cuando estaba en la cárcel, en la parte de más adentro, dice el texto bíblico en Hechos capítulo 16, Pablo y Silas a las 12 de la medianoche, queridos, aleluya, empezaba a alabar y a glorificar el nombre de Dios. Mientras los demás decían, estos hombres están locos, no creo que estos señores se sientan bien luego de recibir los azotes. Nosotros escuchamos como ellos gritaban por los azotes, pero ahora están cantando alabanzas. ¿Y a qué Dios le están cantando? Porque ese Dios no existe. Si ese Dios existiera, ese Dios no le hubiera permitido que estuvieran aquí en la cárcel. Pero lo impresionante de esto es que Dios quería, número uno, que esa jovencita fuera liberada, que esos presos escucharan el mensaje, y número tres, que el carcelero se entregara a Cristo. Y fue la única forma de hacer que ellos hicieran esto, utilizando a Pablo y a Silas, introduciéndolos en la cárcel. No sé en qué cárcel tú estás. Pablo aquí en el capítulo 26 estaba encarcelado, estaba con cadenas. Pero lo más grande y algo que me llena de fortaleza y unción espiritual es saber que Pablo estaba preso, pero el evangelio no. El evangelio de Cristo seguía vivo. El evangelio de Cristo seguía libre. Y es posible que el enemigo haya destruido tu vida, te haya puesto en cárceles, te haya puesto muchas dudas en tu corazón, haya abrumado tu mente, tu vida, tu ser. Pero el gozo de Dios, dice la Biblia, es nuestra fortaleza. Aún en la cárcel debes estar gozoso. Aún en la tristeza, en la tribulación, debes sentir el gozo del Espíritu Santo. Y Pablo estaba en la cárcel, estaba encarcelado, estaba dando su defensa ante el rey Agripa. Mientras Pablo hacía esto, el evangelio de Cristo tocaba las vidas de las personas. Y hasta que en un momento determinado, Festo le dijo a Pablo, Pablo, tú estás loco. Escucha esto, versículo 24 del capítulo 26. Festo le dijo a Pablo, Pablo, las muchas palabras te han vuelto loco, Pablo. ¿Cómo es posible que tú digas que tú conociste a Cristo, que Cristo se te apareció, que te tumbó de un caballo, que estuviste ciego, que ahora tú predicas este santo evangelio? ¿Cómo es esto? Estas palabras, Pablo, te han vuelto loco. Y Pablo le dijo en el verso 25, Festo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura.
Wow, esta palabra me impresionó. Esta palabra tocó realmente mi corazón. ¿Por qué? Porque tu cordura, tu buen entendimiento, tu buena expresión, tú que eres una buena persona y quieres servir a Dios de la forma correcta, los demás verán esto como locura, que estás falto de cordura. ¿Cómo es posible, jovencito, jovencita, que quieras vivir tu vida joven en una iglesia? Ven a las fiestas, ven a gozar, ven a consumir drogas conmigo. Yo me siento bien, yo me siento y todo eso por el estilo. Pero tu cordura, tu deseo de seguir a Dios, tu deseo de seguir íntegro delante de Dios, es locura para los que se pierden. Por eso es que el apóstol Pablo decía, el evangelio de Dios es locura para los que se pierden, pero para los que aceptan a Dios es poder de Dios. Es poder de Dios. Tú que deseas seguir fiel a Dios, tú que deseas ser íntegro delante de Dios, el poder de Dios te sostiene y te hará llegar al cielo, mi querido hermano. Así que escucha esto, escucha esto. Cuando se te permita hablar, ¿qué vas a decir? Agripa le dijo las siguientes palabras a Pablo. Te lo voy a leer textualmente. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar libremente, se te permite hablar por ti mismo. ¿Qué vas a decir tú cuando se te permita hablar? Cuando tengas oportunidad de hablar, ¿qué vas a decir de ti mismo? Oh, querido, yo espero que tú digas, yo antes era un perseguidor y ahora soy un perseguido. Yo quiero que tú digas esto, como el apóstol Pablo, que la gracia de Dios te sostiene, que no haces tu voluntad, sino la voluntad de Dios, que cumples el ministerio de Dios, que te unes junto al Espíritu de Dios. Escucha esto, es tan poderoso que tu vida anterior será un testimonio vivo, un testimonio vivo. ¿Sabe por qué? Porque recuerda que vivir en el pecado es estar muerto, pero vivir en Cristo es vivir en vida. Y cuando vives en Cristo, vives de verdad. Cuando vives en Cristo, vives de una forma increíble. Increíble. Lo que para otros es un problema, para ti es una bendición. Lo que para otros es una prueba, para ti es una escalera que te va a llevar a un nuevo nivel de gloria, nuevo nivel de unción. Por lo tanto, mi querido hermano, que me escuches en esta hora, hemos estado en unas cuarentenas, te han pedido que te quedes en casa para no expandir el virus actual. Pero déjame decirte algo. Mientras tú estás en casa, estás encerrado allí, es posible que te sientas triste, te sientas mal, te sientas agobiado. Pero déjame decirte algo. Tú estás encerrado, pero el evangelio de Cristo nunca ha estado encerrado. La iglesia de Cristo nunca ha estado encerrada. La iglesia de Cristo siempre ha estado abierta. Así que hoy te invito a que como Pablo puedas vivir en el gozo del Señor y pueda creer que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que Él nos sostiene y que Él está ahí para cada uno de nosotros. Así que hoy quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Para que Dios a través del Espíritu Santo venga a tu corazón, venga a tu vida y te ayude a entender el plan que Él tiene para tu vida. Grandes planes ha hecho Dios contigo. Jeremías dice, yo son los planes que tengo para ti, planes de paz y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Antes de que te formase en el seno te conocí y te designé por pastor, profeta, evangelista, abogado a las naciones. Todo lo que hagas, hazlo conforme a tus fuerzas, como para Dios. Así que Pablo predicaba el evangelio de Cristo aún en la cárcel. Y aunque él estaba preso, el evangelio de Cristo seguía libre y seguía expandiéndose por todo lugar. Hoy el evangelio de Cristo llega a ti.
a través de las plataformas digitales. Te invito a que le abras tu corazón a Jesús, aceptes a Cristo en tu corazón y deja que Él haga de ti una nueva criatura. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias porque nos has hablado. Te pedimos, oh Señor, que en esta noche que entra, tu Espíritu Santo entre también a nuestras vidas, toque cada fibra de nuestro corazón, toque nuestra mente y nos ayude a entender qué plan, qué propósito de vida, qué bendición tiene para nosotros. Y, oh Señor, que podamos estar viviendo de acuerdo a tu voluntad y podamos vivir de acuerdo al programa de vida que tienes para cada uno de nosotros. Así que te pedimos que nos perdones, nos laves con tu sangre y nos hagas una nueva criatura como hiciste con el apóstol Pablo. Y cuando se nos permita hablar, digamos lo que éramos antes y lo que somos hoy en Cristo Jesús para testimonio a las naciones. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.